Mi nombre es Valeria García López y hoy les contaré un poco acerca de la Guerra Fría. Pero antes de iniciar tenemos que saber qué es esto. Entonces, pues bueno, ¿qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un periodo de tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética entre los años 1940 y 1980, que empezó con la resolución de la Segunda Guerra Mundial. Esto se llamó Guerra Fría porque en realidad nunca se tomaron acciones directas de un país a otro. La causa realmente de esto fue la tensión y temor de una escalada nuclear de parte de los dos países. Y bueno, ¿por qué la tensión y el temor? Aquí vienen las razones. La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó demasiado a los americanos, que odiaban este sistema político, ya que su sistema capitalista lo tomaban como el mejor y pues solamente querían que este fuera impuesto en todo lugar. 2. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. 3. Ambos países temían el ataque de uno a otro, pues por esto que dijimos antes, por la adquisición de armas atómicas de parte de los dos países. 3. El presidente estadounidense sentía una aversión personal contra el presidente ruso Joseph Stalin. Y bueno, por último, los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara la Europa Occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Pero bueno, ¿qué fue el conflicto que se dio? ¿Por qué? ¿Por qué eran tan diferentes? Porque el capitalismo es un sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados. Bueno, el capitalismo era más que nada cada quien movía su dinero, cada quien tenía control con su dinero, y el fundador fue Adam Smith. El comunismo, por otro lado, es un movimiento político cuyos principales objetivos son el establecimiento de una sociedad sin clases sociales, basado en la propiedad social de los medios de producción y la abolición privada de los mismos. Y bueno, el fundador fue Karl Marx. Después de esto, sucedió lo que conocemos como el telón de acero. ¿Por qué sucedió esto? Al querer reconstruir Europa, bueno, ya que dijimos que habían el sistema socialista y el sistema, que es lo mismo que el sistema comunista, y había el sistema capitalista, bueno, pues sucede que la Unión Soviética había dejado en claro que habría libre albedrío para elegir si tú querrías estar en el bando socialista o en el capitalista, pero a la mera hora pues esto no sucedió, por lo que Europa se dividió en dos partes, y esto pues se llamó básicamente el telón de acero. Pero aparte de los conflictos de imponer ideas del sistema capitalista o el sistema comunista, habían también conflictos indirectos, que fue básicamente en lo que se basó y fue pues básicamente lo que conllevó a la Guerra Fría. Porque, ¿qué conflictos indirectos hubo? Bueno, Estados Unidos mandaba fuerzas militares a Turquía y a Grecia, que aún no eran aliados de ningún tipo de sistema. ¿Por qué? Porque Estados Unidos mandaba, porque ellos sabían que si ellos se convertían o si ellos estaban del lado del sistema capitalista, eran países clave, por lo tanto todo el Medio Oriente se iría convirtiendo al sistema capitalista, que pues realmente era la finalidad de los estadounidenses. También habían ciertas rivalidades por demostrar quién era o hacía las mejores cosas. Por ejemplo, en la cuestión de los armamentos nucleares, Estados Unidos manda la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y después la Unión Soviética empieza a fabricar nuevos y mejores armamentos nucleares. Segunda, la Unión Soviética manda su primer cachorro al espacio, el primer ser vivo al espacio, y después los estadounidenses mandan al primer hombre a la luna. Y bueno, la reconstrucción de Europa también se vio afectada. La reconstrucción de Europa básicamente la construyeron dos sistemas, que fue el capitalista y por medio del Plan Marshall, que pues era de los estadounidenses, y la Comecon por medio de los comunistas, que pues era la Unión Soviética, pero pues en sí los tenían la misma finalidad: reconstruir la Europa para
de, de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Después de esto vino el levantamiento del muro de Berlín, porque como ya habíamos dicho, Europa se había dividido en dos, y por lo tanto también Alemania se había dividido en dos, entre comunistas y capitalistas. Básicamente, los comunistas no querían que se convirtieran a capitalistas y tampoco quería que los ayudaran con recursos, con víveres a la otra parte de Alemania que era capitalista. Entonces se decidieron construir el muro de Berlín para que así el otro lado, o sea, el sistema capitalista, cayera, lo cual no pasó evidentemente. Por siguiente viene la crisis de los misiles. ¿Por qué se da esto y por qué es un acontecimiento tan grande? Porque la crisis de los misiles fue básicamente la gota que derramó el vaso de agua, o casi fue la gota que derramó el vaso de agua para que sucediera la tercera guerra mundial, pero pues no pasó. Estados Unidos, al hacer la CIA y al darse cuenta de que Cuba ya era una región que era comunista y estaba tan cerca, pues decide investigar por medio de espías y descubre que el sistema comunista tenía misiles guardados allí. Entonces, claro que se preocuparon porque Cuba pues es una región relativamente pues cerca de Estados Unidos. Pero también la Unión Soviética descubre que ya Estados Unidos había puesto misiles en Turquía y en Grecia y pues por toda esa zona. Entonces, después de muchas guerras, después de varios conflictos en medio de todo esto, viene el fin de la Guerra Fría, que se da con la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque la caída del muro de Berlín se da cuando los militares de la Unión Soviética deciden alejarse de ese territorio en Berlín, porque no querían básicamente gastar tanto o tenían otras prioridades. Entonces los ciudadanos toman esta oportunidad y se levantan para derribar este muro, y así se conmemora el fin de la Guerra Fría. Bienvenido a mi entrevista, José Luis. Justo ahora le vamos a hacer unas preguntas acerca de la Guerra Fría y pues bueno, vienen las siguientes. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Bueno, principalmente fueron Estados Unidos de parte del bloque capitalista y la Unión Soviética de parte del bloque comunista. Muy bien. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Lo que pasó es de que la ideología del capitalismo y del comunismo, al ser tan diferentes, empezaron a haber conflictos y roces, lo cual fue aunando y fue sumando a tener diversas diferencias ideológicas, económicas y armamentistas. Muy bien. ¿Qué otras razones, aparte de las diferencias entre el comunismo y el capitalismo, fueron causas para que se desatara este conflicto? Al final, y sin entrar tanto a fondo, yo me quedaría con los regímenes ideológicos, debido a que de ahí nace todo y parte todo. Le podríamos sumar que, como en ese momento cada una de esas potencias eran líderes en sus zonas geográficas, querían ellos mantener e imponer esa parte ideológica alrededor del mundo. Empezaron a hacer alianzas en diferentes países, empezaron a adoptar países, enseñarles su ideología, su forma económica y expandirse de forma ideológica. Eso sumándole, también empezaron sus guerras, aparte de la guerra armamentista, guerra tecnológica, la guerra espacial, guerra científica, porque ellos querían, cada nación quería ser mejor. Quería ser la mejor. Sí, muy bien. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Bueno, en cuestión de regiones es un poco difícil de explicar, ya que todos los conflictos de la Guerra Fría no fueron directamente Estados Unidos contra la Unión Soviética, sino estos bandos, estos países que lideraban
ciertas zonas, se entrometían en conflictos bélicos de otros países. Por ejemplo, Cuba, cuando hubo los bahía de cochinos en Cuba, el problema de los misiles y demás, Estados Unidos agarró un bando, apoyó al gobierno local en turno y de parte de la Unión Soviética apoyó la resistencia. Ahí es una región Pacífico. Por otro lado nos podemos ir a la guerra de Corea del Norte, Corea del Sur. Las dos Coreas, al estar divididas, una se fue de la parte capitalista de Estados Unidos y era apoyada por Estados Unidos, y la otra Corea era apoyada por el régimen comunista, igual con armas, con ideología, con recursos. Claro. También pasó lo mismo en Alemania. Entonces, si te das cuenta, los conflictos fueron en diversas partes del mundo, en diferentes regiones. Sí, muy bien. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? La opinión pública estaba dividida en ambos países. En un momento, como todo, por ejemplo, americano o parte de la Alianza Americana, todos decían, sí, que Estados Unidos gane, somos los mejores, nuestra alianza es la mejor, y querían estar por encima de los demás. Y lo mismo pasaba en la Unión Soviética. Querían estar hasta arriba, al tope, en cuestión de nosotros somos los mejores, la mejor ideología, los más poderosos, mejores recursos económicos, mejores armas. Querían ser siempre los primeros. La opinión pública se dividía porque mientras estaba un lado que nos apoyaba, también estaba el otro lado donde las familias, cientos de familias que perdían a sus hijos, a sus padres, a sus esposos a causa de la guerra, porque mandaban cientos de soldados a guerras en diversas partes del mundo. Había, yo creo que una opinión dividida en cuestión de la opinión pública. Hay quienes aplaudían y hay quienes estaban en contra. También, si te pones a investigar, hubo varias marchas, varias manifestaciones en contra de la Guerra Fría, en contra de la intervención americana, en contra de la intervención de la Unión Soviética en conflictos en otros países que no eran los suyos. Claro. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? El gran temor que se tenía en ese momento es que, como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial hubo grandes avances tecnológicos, y durante la Guerra Fría se siguió haciendo investigación tecnológica, y ya se contaba después de la Segunda Guerra Mundial con armas muy poderosas que eran las armas nucleares, pues al final contaban con esas armas. Armamento nuclear no solo ya existía, sino se estaban desarrollando nuevos armamentos nucleares, también el radar, también diversas ondas, radios, etcétera. O sea, contaban con diversos instrumentos tecnológicos de grado militar. El internet en ese momento ya estaba desatándose, se usaba solo para ciertos rubros de investigación y de espionaje, pero ya existía. Entonces contaban con muchas armas. Las principales y las más temidas eran las nucleares, sí, por la devastación que podían causar. Ok, bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Excelente entrevista. Y bueno, con fines de no hacer más largo este video, voy a dar mi breve explicación. Y bueno, mi breve opinión también, yo pienso que este conflicto fue básicamente por una rivalidad un poco oculta entre dos países. Pienso que tanto el capitalismo como el comunismo eran sistemas económicos como cualquiera. Siento que los dos estaban al margen uno del otro. Actualmente manejan más el capitalista, sí, pero yo pienso que los dos tenían fallas, los dos tenían puntos de declive y también tenían buenos ideales para los pueblos, para la sociedad. Y pues yo siento que en realidad no fue como tal, sí fue una guerra. Claro, hubo conflictos con personas o con nativos, pero pues en realidad las consecuencias, sí, claramente se derrumbó el comunismo, pero pues las consecuencias en realidad no fue más que eso, solamente se acumularon, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas y misiles,
Pues esto también causó que se formara la OTAN y el Pacto de Varsovia, pero también hubo muchísima destrucción solamente para derrocar a un sistema que en verdad no proponía ideas malas.